Muy buenas, somos el grupo 7, conformado por Diana Pinto y la coordinadora, Melanie Guerrero, la investigadora, mi personal especialista, María José Pincay, la impulsadora, y Emir Ojeda, la cohesionadora. En este caso a resolver dos problemas de óptica geométrica, aplicando las ecuaciones de los espejos esféricos. Para el espejo cóncavo se usará la relación entre el radio de curvatura, la distancia focal y la forma del espejo para encontrar las posibles posiciones del objeto. Y para el espejo convexo se analizará la forma y imagen virtual a partir de un objeto real, utilizando también la fórmula del espejo y el concepto de aumento. Vamos con el primer ejercicio. Ok, voy a proceder a hacer el análisis del primer problema. Este dice así, un espejo cóncavo cuyo radio de curvatura mide 20 centímetros forma una imagen que tiene el doble de altura del objeto. Literal A dice, podría haber una, dos o tres distancias al objeto que satisfacen las características de la imagen. Explique por qué. Literal B nos dice cuáles son las distancias al objeto. Bien, dado un espejo cóncavo con radio de curvatura de 20 centímetros, su distancia focal es de 10 centímetros. Se busca determinar las posiciones posibles del objeto si la imagen formada tiene el doble de la altura que el mismo, o sea, que el objeto. Eso implica un aumento de módulo 2, el cual puede ser positivo o negativo. Si el aumento es de -2, la imagen es real e invertida, lo que ocurre cuando el objeto se encuentra a una distancia de 15 centímetros del espejo. Por otro lado, si el aumento es de +2, la imagen es virtual y derecha, lo que sucede cuando el objeto se encuentra a 5 centímetros del espejo. Por lo tanto, existen dos distancias distintas al objeto que cumplen con las características de la imagen descrita dependiendo del tipo de imagen formada, o sea, una real o virtual. Buen día, mi nombre es María José Pincay y voy a estar dando la resolución del ejercicio número 1, literal A, que dice así. Un espejo cóncavo cuyo radio de curvatura mide 20 centímetros forma una imagen que tiene el doble de altura del objeto. Para eso nos están diciendo que no se sabe si hay una, dos o tres distancias en el objeto que satisfacen las características de la imagen. Para poder resolver esa parte y dar el por qué, cuántas imágenes se pueden dar, nos guiamos primero que nos están diciendo que el radio de cobertura es de 20 centímetros y la distancia focal en este caso, que es radio medio, serían 10 centímetros. Tenemos que la magnitud es igual a la distancia, o perdón, la altura de la imagen sobre la altura del objeto, que esto es igual a 2. Ahora, m vale 2. Pero también sabemos que esa fórmula básicamente es m es igual a la distancia de la imagen sobre la distancia del objeto, que es lo que les estoy mostrando aquí. Aquí hay que tener en cuenta que como no nos están dando un signo en específico, no podemos asumir si esa es una imagen invertida real o una imagen derecha virtual. Entonces, para eso vamos a sacar dos casos, que es lo que voy a mostrar a continuación. Sabemos que la expansión del espejo es uno sobre la distancia focal es igual a uno sobre la distancia de la imagen más uno sobre la distancia del objeto. Para el caso número uno, vamos a hacerlo con el signo negativo, la cual resolvemos todo eso, hacemos las operaciones matemáticas y nos está dando un resultado de 5 centímetros la distancia del objeto. Para el segundo caso, en cambio, lo hacemos con el signo positivo, que como le dije anteriormente, nos están diciendo que esto es una imagen derecha virtual y nos da un resultado de 15 centímetros. No podemos asumir que es una u otra porque, como les digo, solo nos están diciendo que es dos veces esa distancia. No nos están diciendo si es invertida o derecha. Así que por eso hay dos casos en la cual pueden haber estas instancias. Y la respuesta sería dos. Gracias. Saludos, yo les voy a hablar acerca de la resolución del problema número 1, inciso E, en el cual nos piden encontrar las posibles distancias del objeto P, para las cuales el espejo cóncavo em, forma una imagen que es el doble de alta que el objeto. Esto quiere decir que la magnificación viene dada por 2, em, pero no se especifica si la imagen es invertida o es a la derecha, por lo tanto debemos considerar ambos casos, pero no sin antes dejar de lado los datos iniciales.
O por ejemplo, la distancia focal que viene representada por f es igual al radio de curvatura sobre 2 y nos queda 10 centímetros, mientras que la ecuación del espejo es 1 sobre la distancia focal es igual a 1 sobre la altura del objeto más 1 sobre q, que es la altura de la imagen. Y la magnificación asimismo es menos la altura de la imagen sobre la altura del objeto. Y bien, para m-2 reemplazamos en lo que es la magnificación y nos queda q es igual a 2p. Luego empleamos la ecuación del espejo y nos queda despejando p, que es 15 centímetros, mientras que para m2 positivo nos queda q es igual a menos 2p. Y luego despejando todo nos queda 5 centímetros. Cabe recalcar que para m es igual a menos 2, esto quiere decir que la imagen es real e invertida, mientras que para m2 positivo es derecha y virtual. Bueno, la interpretación física como tal de este inciso es que el objeto se encuentra entre el foco y el centro de la curvatura. Este objeto forma una imagen real, invertida y ampliada al doble. Bueno, a continuación vamos a realizar la resolución del ejercicio número 2. En este caso vamos a usar dos fórmulas. Una de ellas es el inverso de la distancia focal y la del aumento. El inverso de la distancia focal es es el inverso de la distancia del objeto más el inverso de la distancia de la imagen. De esta fórmula tenemos conocidos dos datos que son los que nos da el ejercicio, que es la distancia del objeto y la distancia focal. Despejamos de esta fórmula la distancia de la imagen y reemplazamos los valores, que es la distancia del objeto, que es 100, y la distancia focal, que sería 0.40, obteniendo así la distancia de la imagen igual a menos 0.40. Este valor nos da negativo. Ahora, ¿qué hacemos con este valor? Ahora vamos a reemplazarlo en la fórmula del aumento, que el aumento se representa por la letra M. El aumento es igual a la altura de la imagen sobre la altura del objeto. Y también tener en cuenta que el aumento también es igual a menos la distancia de la imagen sobre la distancia del objeto. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a utilizar la segunda parte, es decir, que el aumento es igual a menos la distancia de la imagen entre la distancia del objeto, ya que son dos valores que conocemos. Y para poder así después usar este dato para el cálculo o para poder obtener la altura de la imagen. Bueno, aquí tenemos la distancia de la imagen, que es la que acabamos de calcular, que es el valor negativo, 0.40, y la distancia del objeto que nos da el ejercicio. Reemplazando estos valores nos da 0.0040. Ahora, ¿qué hacemos con este valor del aumento? Con este valor del aumento ahora vamos a utilizar la otra fórmula, es decir, la otra forma de cómo calcular el aumento, que es igual a la altura de la imagen sobre la altura del objeto. Despejamos de esta de aquí, despejamos la altura de la imagen y reemplazamos los valores, que es el aumento, y la altura del objeto, que ya son valores conocidos que calculamos. La altura del objeto nos da el ejercicio, que es 2. Bueno, obteniendo así un valor de 0.008. Y con eso concluimos el ejercicio número 2 en la parte de cálculos. Luego de realizar los cálculos del ejercicio número 2 nos pide un diagrama. Bueno, aquí tenemos el diagrama dibujado y se puede observar en este dibujo en la cual se muestra cómo un espejo convexo forma una imagen virtual de un auto que se encuentra a 100 metros, como el espejo. Bueno, en este caso, como el espejo tiene una distancia focal de menos 0.40 metros o menos 40 centímetros, que fue lo que calculamos, los rayos reflejados se desvían como que si vinieran de un punto detrás del espejo. Entonces, de esta manera se formaría una imagen virtual derecha y de una manera más pequeña, la cual estaría ubicada a 40 centímetros detrás del espejo y con una altura de 0.80 centímetros, que también fue lo que calculamos, que fue el último dato que obtuvimos. Y este tipo de espejo se usa para ver un campo amplio, aunque los objetos se vean más pequeños y lejanos.
ya que de eso se trata este ejercicio. O sea, este como tal es el fundamento del ejercicio, ya que al tener un espejo de esta forma se utilizaría un campo más amplio, entonces los objetos se verían de una forma más pequeña y lejanos a la vez.